¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general, pero sobre todo los Dears, los fans de Dimash, que estamos aquí reunidos como todos los días de lunes a viernes. Y vamos a seguir con la segunda parte del concierto de Actao. Bueno, del video que empezamos el día de ayer donde nos mostraron los ensayos previos, muy interesantes. Vimos el trabajo de los coristas, de Razul, de Jordan y de Sarinas, vimos el trabajo de los músicos. Vimos cómo preparaban todo, vimos que fue como un mini concierto porque Dimash se toma todo de manera tan profesional que los propios ensayos parecen una presentación informal. La verdad, muy bien. Los Dears que estuvieron presentes ahí para los ensayos pudieron gozar de algunas canciones completas y Dimash interpretándolas como si ya estuviera en el concierto, en el show, en el espectáculo. Estuvo muy bien. Y pues bueno, sin más preámbulos, vámonos de una vez con la segunda parte de esto, donde vimos que ayer ya cantó la de Golden. Hoy ya iba a empezar la de Stranger. Vamos a ver qué más nos muestran. Todavía falta casi media hora del video. Va a ser muy interesante. Así que vamos para allá. Скорыйға баратыр бол. Esta canción de Stranger empieza con una obra muy misteriosa. Aparte, la ejecución de Oslas Kurmanbek es divina en el COVID. Wow. Dimash. Al parecer vamos a tener varias canciones cortadas, pero es la esencia de la presentación. Aç gittin çok mu? Dur hele. ¡Ey! Nos aventó un beso. Ahí gritó Dimash, suscríbanse al canal del ático. Құдіреттің киесі Hadi. Маңғыстаудың маңғаз елі армысыздар. Алыстан 6 жасар бала келсе, алпыстағы ақсақал тұрып сәлем береді деген аталы сөзді жадына тоқыған халқым, құрметті ақтаулықтарым, жерлестерім, кейінгі қазағым, сын құрметтеріңізге, махаббаттарыңызға мың мәрте рахмет. Алдарыңызда сәті түсіп тұрғанда өздеріңізге тағзым еткім келіп тұр. Maması.
No sé qué haya dicho, pero todos se emocionaron. Ha de haber sido algo bueno. Dimash, Dimash. Бар ма үстіңгі ма? Тоңып тұр, бермейсіңдер ма? Маңғыстау қазақтың киелі кеңістігі. Біздің кеңістігіміз. Fíjense que estas pausas entre canción y canción, me gusta que las hayan dejado completas, podría decirse, porque es algo que casi nunca se ve, solamente puedes conocer o disfrutar estando ahí en el concierto. Muchas veces lo que hacemos los rectores o la mayoría de los rectores es de que pues nada más te pasamos la canción y ya, reaccionamos a la canción y ya, pero también estas pausas donde Dimash habla o interactúa con su equipo o hace otras cosas también son interesantes porque descubrimos qué es lo que vieron ellos al estar ahí presentes. En este caso, lamentablemente no sabemos kazajo y no sabemos qué esté diciendo, pero es bonito porque ver todo el agradecimiento y la humildad y la generosidad de Dimash, donde le agradece a la gente que hayan estado ahí, que hayan hecho un sacrificio por estar presentes y haber llenado la plaza con más de 150,000 cristianos, bueno, no cristianos, porque ellos son de otra religión, pero es un decir, ¿no? 150,000 humanos. Es bastante interesante y me gusta conocer estos detalles. Ya saben que aquí en el canal nos gusta ver las cosas que no se muestran muy comúnmente. No sé por qué me da un aire que el guitarrista que está atrás de Dimash, el que está ahí uno de la batería del lado derecho, se me figura muchísimo a Mansur, pero no creo que sea él. Que en una de esas sí es él, Es que no estoy muy seguro si es una guitarra o es un bajo, pero se me figura mucho Mansur por el tipo de cabello, por la complexión. Y aparte, digo, no sería descabellado o loco pensar que pudiera llegar a ser Mansur en dado caso de que sabemos que Dimash tuvo que reunir a su equipo de emergencia porque él no estaba seguro. Él mismo no estaba seguro de si iba a participar en este evento o no. Y tuvo que reunir el equipo con 1 o 2 días de antelación donde le confirmaron y donde él confirmó que sí iba a estar presente. Por ese mismo motivo Diana no pudo estar presente y Jordan saltó para ayudarlos. Digo, en una de esas, a lo mejor el segundo guitarrista o el bajista no pudieron y Mansur saltó a hacer el quite, ¿no? Pero no creo que sea Mansur, porque lo hubiéramos visto en los ensayos, y en los ensayos estábamos viendo a los guitarristas oficiales y al bajista. Pero la complexión de la persona esta que está ahí tocando se me figura muchísimo a Mansur. Interactuando con la gente. Aparte, sabe que esta canción de Unforgettable Day es, como es en kazajo, es una de las preferidas y consentidas de sus compatriotas. Y la mayoría se lo sabe.
Pantan. Mm. Mucho soul, mucho flow. Canta Dimash, canta. Mm. Ağır şitte anne. Ağır şitte. Алақандай алайды. Сарымда ардағым сен яқтан едірсің. Аңса алақанда Mm. Todo el ritmo y todo el flow ahí bailando Give Me Your Love con sus bailarines. ¿Qué le habrán gritado? Mağsada kavşaya düşüştü. Dimash, gitme! Bana gitmedin o. Imagínense el silencio y de repente se escucha una voz en español gritando: Dimash, hazme un hijo. Sí, yo. Dimash, Dimash! Dimash, 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 Dimash! Dimash, 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 gitme Dimash! Me figuré ahorita toda la escena en mi cabeza. Todos en silencio y nada más oí una voz de alguien gritando en español: Dimash, hazme un hijo. Y sí, les aseguro que sería el ático quien estaría gritando eso. Dibine çıkart. келесі орындалып шығарма мен үшін өте ерекше. Неге десеңіздер, осы тұрғыда сәл философиялық ойлармен көрсетіп отыр. Жалпы айтқанда, қазақта жақсы сөз бар ғой. Жалғыздық тек Аллаға жарасады дейді. Адам өз бақытын тапса, Yani. оның өміріне шексіз бақытты жан дер едім. Өздеріңіздің қосақтарыңызбен қоса барып, елге елеулі, халыққа қалаулы болатын өнегелі оғыздар дүниеге келе беріңіздер. Қазағымыз көбейе берсін, дами берсін. Dimash alam dese biri. Ал өз махаббатын, өз серігін іздеп жүрген жандар болар. Болар болса, Fíjense que a diferencia y en comparación del video anterior que reaccionamos de la presentación de Actao, este nos está mostrando un lado que el otro video no nos mostró. En el otro nos mostraron más como que las presentaciones, los performances como tal. Aquí nos están mostrando pequeños fragmentos de las canciones que ha estado interpretando. Golden, Stranger, Give Me Your Love. Pero sobre todo nos han estado mostrando la parte que no se ve, la que les mencionaba hace rato,
esos intermedios, esos intervalos donde Dimash se los aprovecha para descansar un poquito la voz y se pone a platicar, porque no es que esté gritando ni nada de eso, sino que está hablando en un tono a veces hasta susurrado, tiene el micrófono muy pegado y se escucha cómo susurra y sale el aire. Y eso me gusta bastante porque no estamos viendo lo mismo que vimos en el otro, nada más desde el lado contrario, ¿no? Desde el lado derecho, porque el otro lo vimos desde el lado izquierdo, sino que aquí nos están mostrando otras cosas muy aparte de lo que vimos en el video pasado. осы концертте жолдарыңыз болып кетуіне тілектеспін. Ер адамдар қауымына, өзімнің ағаларыма, бауырларыма, інілеріме айтқым келетін бір үлкен жүрек сөздерім бар. Құрметті қазақтың жігіттері, ағалар, бауырлар, аналарымызы, қарындастарымызы, қыз балаларымызы, әйелдер қауымын аялап қорғай білейік. Әйелдеріміздің, аналарымыздың, әпкелеріміздің, жан жарларымыздың қадіріне жете берейік. Бұл әнді бәріміз де білеміз. Осыдан 9 шақты жыл бұрын өткен I'm Singer жобасының финалында орындаған әнім. Ahí no sé qué dijo, pero le entendí, le alcancé a entender que habló algo de I Am Singer. Vámonos con la de Dame Amor. Le hicieron una introducción a la canción, una orquestación bastante interesante, muy a lo Your Love, muy a lo Walt Disney. Сөздерін білеміз ғой, е? Білеміз ба? Bomahan. Les digo, mi kazajo es fluido. Me acordaba que decía Bomahan al último. Жүректі қозғаған. Ақтау. Ok. Ahora estamos con Adai y Durdaraz. Bueno, Durdaraz, la de Adai ya la pasaron. Esta canción me gusta mucho porque tiene mucha energía, me evoca mucho al heavy metal que yo tanto escucho. Wow, nos van a sacar la parte de los prohibidos.
No sé, pero esta parte se me hace muy a lo... mm, muy a lo Michael Jackson. No sé si recuerdan que Michael Jackson ya en las últimas etapas de su carrera eh, tenía canciones muy largas y a media canción como que paraba la música y empezaban unos como coreografías muy a este estilo. Yo imagino que Dimash de ahí agarró esta influencia porque sabemos que tiene muy marcada la influencia, sobre todo en el baile de Michael Jackson. Mm. Burada екі қыз болды, сесемей кетті ме? Жол жазғансыздар ма, естігенсіздер? айым сеңгір отбасынан кейін араға қателеспесем 1,5 жыл салып жарық көрген болатын менің орындауымда. Менің Ары қарай жіберің. Ne diyeceğim? әлемнің түкпір-түкпіріндегі тыңдармандарымның жүрегінен орын алған ән деп ойлаймын. ¿Qué canciones llevamos hasta ahorita? Llevamos Golden, Stranger, Unforgettable Day, Қандай полигон Give Me Love. бүкіл әлемге шартарап No, Give Me Your жасап Love. көрсетейік. Give Me Love, Durdarás, van 6. Bueno, ya Dai van 7. Ay, yerler kara bana. The Love of Terry Swans van 8. Разлуки боль сильней. Бәріміз әртүрлі айтып отырмыз негізі. Сол жоқ қой, сол жоқ. Мына жақта екінші тармағын айтып отыр, мына жақта төртінші тармағын айтып отыр. Ребята, видимо, без вашей помощи не обойтись. Dimash, Dimash. Димаш, почему здесь брылем? Бүгінгі қолай ақтау. Сахна әдемі безендірілген. Сәл көзі нашарлау көретін әнші менің ойымша сәл алыс сол сияқты. Сіздердің нұрлы жүздеріңізді көргім келіп отыр, ағайын. Gel şuradan, gel şuradan. Жақындайын. Амандасайық, жүздесейік, көрісейік. Келесі орындалатын ән әлемдік диджей Бурак Yeter деген досымның шығарған. Ahí dijo algo de Burak Yeter, ¿no? Yo imagino que van a presentar la de Weekend. Weekend деп аталады, құрметті ағайын. Wow, los colores neón junto con... Bueno, las imágenes de la pantalla se ven espectaculares. Wow.
Las imágenes de las pantallas me gustaron mucho, esos colores neón, no sé, me gustaron mucho para la imitación de esta canción en especial. Енді бері қарай кетсейші. Wow, luego la pirotecnia es espectacular, ¿eh? Ahí podemos reconocer hacia dónde está Dimash porque es hacia donde se va moviendo la gente. құрметті ағайын, көңілге қалай? Wow, ahora le van a pasar el Dombra. Ерекше бір сәт орын алғалы жатыр. Полиция қалсын бізде. Бұнымен таныстауға. Соңғы 10 жылдан астам уақыт аралығында мен әлемнің көптеген үлкен ареналарында, стадиондарында. Fíjense que sobre todo lo que más me está gustando es que estamos viendo imágenes y momentos diferentes a las dos reacciones pasadas del concierto de Actau. Por ejemplo, bueno, para empezar de entrada estamos viendo desde un ángulo diferente, ¿no? El video pasado era de lado izquierdo, estos son del lado derecho. Pero no nos están pasando tanto las presentaciones, sino como que los intervalos. Y por ejemplo esto del Dombra, si lo dejan corriendo y lo graban donde él está tocando, en el video pasado no lo vimos, como que podemos disfrutar y descubrir más cosas de lo que pasaron ahí, ¿no? Y realmente hacernos sentir como si hubiéramos estado presentes. жеке концерттерімді бердім. Оның ішінде 20 мыңға жуық адамға Нью-Йоркта стадионда концертімді бердім, Еуропада. Ok, ya no lo vimos, pero bueno. Ah, no, sí, sí lo van a pasar. Ah, o sea que no tocó la de Adai antes de Durdarás. Ok, eso sí es nuevo porque casi siempre la toca antes de Durdarás. Las liga.
Wow. Un gran espectáculo, ¿eh? Aparte esa canción de Adai me gusta mucho el arreglo que le hicieron porque lo hicieron como que muy rockero. күн жақсы. Por eso casi siempre la ligaba con la de Durdaraz. Жұрт тыныш болғай. Қазағым мәңгі жасай берсін. Киелі Маңғыстау өлкесіне мың мәрте рахмет. Аман болыңыздар. Еліміз дами берсін, өркендей берсін. Сіздерді қатты жақсы көреміз. Көп рахмет. Ok, aquí ya se despide. Imagino que les dio las gracias y les ha de haber dicho: no olviden de suscribirse al canal del Ático, denle like, compartan, activen la campanita y todo eso. Менің бұл концертте өнер көрсетуім Ahí va a presentar su equipo, va a agradecerle. Ok, бір мәселе болып тұрған еді. algo que era de esperarse de Dimash, ¿no? Siempre dándole lugar y la importancia a sus músicos, bailarines, coristas. Келісе алмай қалғанын деседі, бірақ дей тұрғанмен Маңғаз Маңғыстауымның көрермендерінің шынайы лебізбен, шынайы риясыз махаббатпен мені келеді деп үміттеніп күткендігі үшін тез арада бір-екі күн арасында келуге тырыстық. Көптен көп рахмет сол себепті. Және де өзімнің атынан, өздеріңіздің аттарыңыздан менің команда өкілдерім көріп отырсыздар. Басым көпшілігі біздің Адайымыздың мәртебесін күллі әлемге шарықтатып жүрген жігіттердің көбісі ұл-қыздарымыз басқа өзге ұлт өкілі болса да қазақтың жартылай балалары болып келе жатыр. Бұл кісілерде рухтанып тұрып біздің Адайымызды күллі әлемге танытып жүрген барлық болмысымен, шын жүрегімен бүкіл жұмыстарын тастап ақтаулық ағайындарға сәлем беруге келген алыс жақын шетелдегі менің достарым, бауырларым, музыканттарыма шын жүректен рахмет айтамын. Che le está agradeciendo a su equipo. Биші Fíjense que noté algo desde los ensayos. музыканттарыма шын жүректен No sé si ustedes se dieron рахмет айтамын. cuenta, pero ahorita voy a tratar de pausar en el momento exacto. Esta imagen, ¿qué les dice? No sé si sea un corista extra, pero desde los ensayos estoy viendo este caballero de negro que está a un lado de Sarina. Desde los ensayos lo he visto que ha estado parado ahí. No todo el tiempo, pero sí en momentos muy precisos ha estado de pie ahí. No sé si sea el director de la escena o el coreógrafo de los bailarines, o sea un cuarto corista. Pero siempre que lo he visto parado a un lado de Sarina, como si fuera un cuarto corista más. Si alguien sabe si Dimash ya está incorporando un coro extra o algo, sería, yo creo que muy bonito saberlo. Que no creo que sea corista como tal, porque no trae el uniforme como lo traen los otros tres. Pero también han todo de negro, y les digo que desde los ensayos, si gustan, regresen los videos hacia los ensayos que hemos visto y van a ver que está en algunos momentos ahí de pie a un lado de Sarina. Digo, como tal no creo que sea un cuarto corista porque pues no tiene atril ni micrófono, y no tiene el uniforme, pero digo, no sé, se me hace curioso ver ese dato, ¿no? De que lo he visto ahí de pie uno de Sarina desde los ensayos. Биші іні қандас бауырларыма, достарыма, ағайындарға шын жүректен рахмет айтамын. Баршаларыңыздың аттарыңыздан жігіттерге, қыздарға рахметін айтып жатырмын. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Шын жүректен сіздерді қатты жақсы көреміз. Амандықта, саулықта, жүздескенше Ақтау. Рахмет. Aquí ya vemos la despedida completa. Қарсы алыңыздар, жерлестеріңіз, Каспий тобы! Y pues bueno, hasta aquí llega esta segunda parte del video, que fue muy interesante porque vimos lados que casi no se muestran, que a la mayoría de la gente, a lo mejor, no a la mayoría de la gente,
a la mayoría de los reactores no les interesa reaccionar porque no es algo muy comercial o porque no es una canción como tal, ¿no? Pero a mí me gusta ver todo esto y mostrárselos para que también lo vivan y lo aprendan y lo conozcan los que no tenemos la oportunidad de ir a estos conciertos o eventos de Dimash por cuestiones económicas, por la distancia, por lo que ustedes quieran. Podemos disfrutarlo y sentirnos partícipes como si hubiéramos estado ahí. Ahora sí que digan, pues no me lo platiques porque yo ya lo vi, ya lo viví y es como si hubiera estado ahí y ya más o menos supe qué hizo en su totalidad y me siento al día, me siento al corriente de todas las novedades y eventos de Dimash. Y la verdad, muchísimas gracias a los dos dealers que me dejaron estos enlaces, tanto a Gaby Olga como Easy Vita, por este video. La verdad me gustó muchísimo. Y pues bueno, ya me han estado empezando a dejar sus videos aparte de lo de Dimash. Y vamos a empezar ya a reaccionarlos. Ahorita no los he reaccionado porque estos videos han sido muy largos. Pero yo creo que vamos a empezar a partir de la próxima semana ya a reaccionar. Quiero que quede bien en claro. Dimash va a seguir saliendo todos los días. Pero si ustedes gustan mandarme videos de cosas diferentes, canciones, artistas, cultura, cocina, hasta videos de terror si quieren, el video que ustedes quieran compartir con nosotros, mándenmelo, aquí lo reaccionamos para que todos lo conozcamos y lo disfrutemos. Y vuelvo a repetir, Dimash va a seguir saliendo todos los días. No vamos a dejar de subir a Dimash. Solamente que vamos a darle un poquito más de variedad a ustedes y al canal para que no nada más vean a Dimash, sino que también podamos disfrutar de otras cosas. Como les digo, a lo mejor alguien de Bielorrusia o de Rusia o de Ucrania o de Polonia o de Croacia, que todos estos lugares que he mencionado, también de ahí nos tenemos amigos del canal que nos han mandado comentarios y cosas y enlaces y todo eso. Digo, a lo mejor alguien de algunos países o de España o de Argentina o de Chile o de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Guatemala, de Belice, de Estados Unidos, de aquí mismo de México, me mandan cosas que quieren compartir con todos los demás Gears o que quieren compartir, no precisamente con los Gears, con el público en general, que quieren que conozcan algo de su región o quieren, un video se les hizo interesante, o hay alguna serie que les guste, quieren que reaccionemos a un tráiler, una serie, una película, o sea, el video que ustedes quieran me lo pueden mandar, aquí lo reaccionamos para que todos lo conozcamos. Y les vuelvo a repetir por tercera vez, Dimash va a seguir saliendo todos los días. No se preocupen, Dimash va a seguir saliendo todos los días de lunes a viernes. Vamos a seguir teniendo las mismas secciones de su versión, Dimash contra Dimash, todo lo vamos a seguir teniendo. Pero más aparte les quiero dar más variedad, ¿no? Para que se distraigan, tengan un rato menos y compartamos todos juntos. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes, y así seguirá siendo. Y pues ahora sí que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.